Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Evangelio según San Mateo, capítulo 14, y leemos del verso 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa o a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bueno, un relato triste, hermanos, a la vez trágica, pero que, hermanos, de ello podemos tener esa lección, enseñanza que siempre nos deja el Señor a través de su palabra. Si usted puso atención a la lectura, lo que se nos muestra es una vida sin Dios. Diríamos, la vida sin Dios es una vida, hermano, bajo esclavitud de la maldad. A veces nos escandalizamos cuando escuchamos noticias de tragedias como estas. Y a veces, hermanos, pues la indignación es grande, mayormente cuando nos damos cuenta que un hijo mata a sus padres, o su padre mata a sus hijos, o un hermano a otro hermano. Entonces uno dice: ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que se pueda dar esto? Y a través de las Escrituras la respuesta es sencilla, pero trágica a la vez. Y es que se demuestra, hermanos, que cuando la humanidad, hermanos, está lejos de Dios, el comportamiento de los hombres, hermanos, es inclinado a la maldad. Es decir, que no se puede esperar otra cosa. La Biblia dice que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, no solamente se refiere a una imagen, hermanos,
de lo que somos externamente, sino también, hermanos, se refiere en lo espiritual de lo que representa la vida moral. Y a eso se refiere cuando dice que nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y por eso venimos a ser, hermanos, criaturas diferentes y superiores a las demás. Por ejemplo, el comportamiento de los animales, ya lo conocemos. Se devoran unos a otros. Y por eso la Escritura llega un momento donde dice que la actitud de los hombres es como la bestia de los campos o de los animales. Es decir, hermano, que cuando el hombre pecó, fue reducido, cayó en una bajeza espiritual, de tal manera que tuvo que ser expulsado del Edén, de la presencia de Dios. Y el pecado vino haciendo de las suyas. Y vino hundiendo, hermanos, en el lodo de la miseria, de la maldad al hombre. Después de la caída del hombre empiezan las tragedias a darse. Y un momento donde, imagínense, un hermano mata a otro hermano. Desde el principio, después de la caída del hombre. Más adelante se habla de un mundo que cae en la idolatría, en hechos abominables. Luego aparece la primera persona que dice la Escritura que vino a ser grande en la tierra, Nimrod. Y se le llega a adorar, se le llega a rendir culto aún hasta después de su muerte. Todo eso es, hermanos, señales de la caída del hombre en la maldad, en el pecado. Es decir, que no se puede esperar otra cosa. Sí, hay que darle la bienvenida, hermanos, todos aquellos esfuerzos humanos que se hacen para poder equilibrar, para poder, hermanos, amortiguar un poco la maldad de los hombres. No resuelve totalmente, pero ahí está el esfuerzo de programas, la psicología, terapia, en diferentes ramas, para evitar las tragedias. Muchas veces yo pongo el ejemplo de los semáforos. En los semáforos no hay ametrallador ahí o un dedo que esté señalando ahí el error. Si te pasas, te mato. ¿Verdad? El rojo. No, simplemente hay una instrucción donde se le enseña lo que se les da licencia de que respeten, hermanos, las indicaciones, que en el semáforo la luz roja es detenerse, el amarillo es para ir mermando la velocidad y se sabe que pasa rojo, entonces para detenerse, la luz verde es que pueden continuar. Sin embargo, ahí tenemos todas esas tragedias a diario. Y uno dice, ¿qué está pasando? Hay una línea amarilla que indica que no debe de pasarse en contra del que viene de frente, líneas continuas, todas esas son indicaciones, pero no se respeta. Entonces alguien dirá, quiten eso, si de todo modo siempre se da tragedia. No, es un esfuerzo humano lo que se hace. El hombre busca, hermanos, la solución, la respuesta. El problema es que no busca al que tiene la respuesta en sus manos, que es el Creador. Ese es el problema. El hombre tiene sed y sed, hambre de justicia, de paz, pero no va a la fuente.
y no quiere nada de la fuente de donde viene la genuina justicia y la paz que necesita el hombre. Se esfuerzan y están dispuestos a todo menos buscar a Dios. Aquí tenemos a un rey, el rey Herodes. Él era religioso a su conveniencia. Su padre había contribuido con lo que se le llama el segundo templo. Sin embargo, no tenía temor de Dios. Su padre, Herodes el Grande, fue aquel que dio la orden de la matanza de los niños para así matar al niño que había nacido, el rey Mesías, la cual había sido anunciado. Y este Herodes que se está hablando aquí, ahí se menciona el tetrarca, conocido como Herodes Antipas, que fue el que encarceló a Juan el Bautista. Y fue el que, hermanos, juzgó al Señor Jesucristo cuando fue llevado a él. Hereda de su padre el reino y el mal. ¿Qué le podía heredar? En su reinado se levanta el profeta Juan el Bautista, de la cual habló Jesús, el último de los profetas del Antiguo Testamento y el más grande. Dice: de nacido de mujer, nadie como Juan el Bautista, decía nuestro Señor Jesucristo. Herodes, como la mayoría de la gente, le gustaba la religión. Una cosa es gustar, otra cosa es obedecer. Una cosa es que haya atracción, otra cosa es vivirlo, experimentarlo, sujetarse a ello. Le atrajo, le impactó los mensajes de Juan el Bautista. Sin embargo, lo echa preso porque Juan le señalaba un acto inmoral en él. Había tomado la mujer del hermano de Herodes, la mujer de él, la mujer de su hermano Herodías, y Juan le decía que eso era inmoral. Y alguien diría, pues si Juan sabía eso. Sí, el problema es cuando la gente se dice a sí mismo que es cristiana, que es creyente. El caso de Herodes se tenía como un gran religioso. Más que su padre había, como dije, contribuido, hermanos, con el asunto del templo. Pero sin embargo, lo mete preso por ese señalamiento, pero le tenía cierto temor. No lo quería, habían pensamientos encontrados, sentimientos encontrados. Aquí dice que lo quería matar, pero más adelante vemos que se entristece cuando, hermanos, él se compromete darle a la hija de esta mujer, si era posible, si le pedía la mitad del reino se lo daba, pero instruida por la madre, pues la hija llega y le dice: dame a la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entristecido, pero por haber jurado y haberse comprometido con la mujer públicamente, porque se habían reunido ahí los príncipes, los principales del pueblo o de la nación, y se sintió tan comprometido que tuvo que ceder. Y cuando vemos eso, lo que vemos es una esclavitud.
Porque si él era el rey, ¿por qué no retractarse? Además no era un decreto. Solo había sido un juramento ahí a una muchacha. Porque le agradó que el baile que había hecho. Impresionado por la muchacha, entonces le dice: pídeme lo que quieras, aún estoy dispuesto a darte la mitad del reino. Pues pon en un plato la cabeza a Juan el Bautista. Él como rey hubiera dicho: eso sí no, ¿verdad? Juguemos con la limosna, o cómo es la cosa, con el santo menos con la limosna. Pero no lo hizo. Ahí usted puede ver cómo estaba y cómo los hombres son esclavos del pecado. Jesucristo le dijo a los líderes religiosos: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos le dijeron: somos libres. ¿Por qué nos dices que vamos a ser libres? Somos libres, vamos donde queremos, pensamos lo que queremos. Y Jesús les dijo: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en casa, el que queda en casa es el hijo. Le hizo ver la diferencia ahí. Y le hizo ver lo que es una esclavitud realmente. Y eso es lo que vemos aquí. Esa esclavitud. Era el rey. Podía hacer lo que quería. Mira, muchacha, lo que me piden no te lo puedo dar. Pídeme joyas, te lo doy. Te dije la mitad de mi reino, te lo doy. Lo que quieras. Una mula, que eran, hermanos, los carruajes de último modelo en ese entonces. Una mula, un burro, de esos que atraviesan los desiertos, camello, te lo mando y pintadito y todo, adornado. Pero menos eso. No lo hizo. Se sintió triste. Sí. O sea, esa tristeza que él refleja es la incapacidad de lo que es realmente ser libre. Y ahí dice claramente que lo mandó a decapitar en la cárcel. Los discípulos de Juan llegaron, tomaron el cuerpo, lo enterraron. Y nos refleja esa vida. Por muy poderoso que sea el hombre, es esclavo del pecado. Y solo Jesús puede liberarlo. Esa fue la causa de su sacrificio, donde realizó la expiación por el pecado del hombre. Expiación es liberación. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga gloria a Dios. Eso es lo que proclama la iglesia. Es lo que proclama un cristiano. En Jesús está la salida. En Jesucristo está la respuesta que usted necesita. Así de sencillo. Y no nos cansaremos de hacerlo, de predicar siempre esa verdad. Pablo dice que él no se avergonzaba, como se avergüenzan multitudes ahora de hablar de Cristo. Pero lo que hemos creído, no nos avergonzamos. Porque dice Pablo, es poder de Dios, sabiduría y poder de Dios. Dios es la genuina fuente. Y todo aquel que va a la fuente, su sed es saciada, su hambre es saciada, porque solo Él puede llenar el vacío del hombre. Amén. Vamos a entrar a los detalles. 3 detalles importantes. Verso 1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados:
este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Cuando él está diciendo, aquí él se está haciendo una narración. Aquí él ya había matado a Juan. Esta es una narración, cómo fue, por qué lo mató y todo. Ya lo había matado. Entonces, para él, hermanos, los poderes que actuaban en el Señor Jesucristo, para él la lógica, el razonamiento era que Juan había resucitado. O lo tenía, hermano, como un espanto. Ustedes recordarán el mismo discipulado. En medio del mar, comienzan a levantarse las olas. Se desesperan. Jesús no estaba con ellos. De repente, miran una figura. Era Jesús viniendo a ellos. Y dice, hermano, que tuvieron miedo. Y dijeron, es un fantasma. Jesús les dijo, yo soy, no tengan temor. Y ahí tenemos pues a un Pedro diciéndole, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Es decir, caminar sobre las aguas. Y Jesús, tan prudente que era, ese es el pensamiento de los hombres, ¿verdad? Le dijo, no, te vas a hundir, qué barbaridad. No, si crees que yo soy, ven, ven. Posiblemente a los discípulos, ay, pero te vas a ahogar, te vas a hundir. Pero Jesús le dijo, ven. Y aquel hombre se atrevió, se bajó. Y claramente dice la Escritura que caminó sobre las aguas. Pero se hundió, pero caminó sobre las aguas. Pero se hundió, caminó sobre las aguas, dice la Escritura. Jesús tuvo que ir quitando todo eso, hermanos, esos pensamientos vanos que reflejaban el desconocimiento de Dios, de su voluntad, de su propósito, el desconocimiento, hermanos, del poder de Dios. Más adelante ustedes recordarán, hermanos, una de las sectas, los saduceos, habían sido tan atrapados, hermanos, en los principios de los griegos, habían sido helenizados, que llegaron ya a no creer en la resurrección. Y ahí tenían enfrentamiento con la otra secta, los fariseos. Los fariseos, aunque no lo vivían, ni creían ni nada, pero ellos creían en la resurrección. Y había un conflicto sobre eso, por la exposición que ellos hacían. Ahora lo llevan a Jesús y ponen el tema que se lo habían puesto a los fariseos. Señor, se dio un caso de una persona, se casa con su mujer, no deja hijos y se muere. La ley manda, para no perder la heredad, de que uno de sus hermanos se case con la viuda. Y así sucedió. Muere también y no deja prole. Lo toma otro hermano, muere. Y así 7. Y todos murieron. En la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? Si los 7 fueron esposos de esta mujer. Y Jesús les dijo, ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque estaban en pecado, ciegos. Ciegos, eso es lo que le dijo. Es decir, usted puede ver ahí los resultados del pecado. Por eso Jesús, cuando habló de las señales del Mesías, que Él vino a abrir los ojos a los ciegos, principalmente se refería a los ciegos espiritualmente.
Y todo a causa del pecado. Ellos también estaban sometidos al pecado. Y eran esclavos en el pecado. De tal manera que no pudieron ver en Jesús la promesa cumplida del Padre sobre el Rey Mesías. Lo rechazaron, luego, hermanos, lo juzgaron y lo mataron. No pudieron hacer otra cosa. Se vieron obligados. Y eso lo dijo el sumo sacerdote. Este hombre hace muchas señales. Es decir, ellos mismos declararon que realmente las señales que hacía Jesús eran reales. Ya no había otra forma de negar el poder de Jesús. El problema ahora, dice el sumo sacerdote, los romanos vendrán y van a destruir la ciudad. Porque el miedo de ellos, y ellos pensaban que Jesús estaba levantando las masas. Ya se habían dado revueltas, porque se habían levantado grupos armados contra Roma. Y esto que miraban venir era un gran peligro. Entonces viene el sumo sacerdote y dice, tenemos que matarlo. Se opuso Nicodemo, José de Arimatea y algunos otros. Pero él dijo, óigame, es preferible que muera un hombre por la nación y no toda la nación por un hombre. Y dice Juan que estaba profetizando. El apóstol Juan estaba profetizando el sumo sacerdote que Jesús debía de morir por el pueblo. Pero en el sumo sacerdote, hermano, no había otro sino de matarlo. ¿Se da cuenta ese detalle? Cuando tienes problemas, ¿cuáles son las soluciones que tú buscas? ¿Cuáles son las respuestas que tú esperas? Y eso va a determinar si estás cerca o estás lejos de Dios. O eres servidor de Dios o esclavo del pecado y del mundo. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Es buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo enfrentas los problemas? ¿Con las uñas? ¿O lo enfrentas como aconseja el Espíritu Santo a través de los apóstoles que escribieron, hermanos, las epístolas? Sean tolerantes, ayúdense unos a otros. El amor apaga muchos odios. Tolerancia, practicar la fraternidad, saber perdonar la ofensa. Por eso el Espíritu Santo habló, hermanos, de la lucha espiritual, la carne contra el espíritu contra la carne, los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Ahí se hablan los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y los frutos dejan ver cómo enfrentas tú el problema. ¿Cuáles son tus pensamientos, tus actitudes? Cuando recibes una ofensa, ¿cómo reaccionas? Justamente, hermano, a mí no me gusta eso. Como dice la Escritura, hay que aborrecer lo malo. Y a mí no me gusta esto. Y me siento ofendido. Yo miro que aquí no hay amor. ¿Así reaccionas? Pero el que anda en el Espíritu, lo que hace es orar si se le viene ese pensamiento. Y orar por el que lo ofendió para poderlo tolerar. Porque Jesús dijo, amad a vuestros enemigos.
en vez de aborrecerlos. Entonces usted puede ver ahí, esclavo de quién eres. Martín Lutero dijo, o te jinetea Dios o te jinetea el diablo. ¿Quién gobierna tu vida? Los frutos lo dicen todo. ¿Cómo reaccionas ante la ofensa? Miren aquí lo que pasó. Aquí lo que está mostrando Herodes. Y la gente, superstición. Jesús dejó claro sobre eso. Los muertos no regresan. Así de sencillo. Cuando le dijo a Tomás, ven, toca mi llaga, porque un espíritu no tiene carne. Y desde el Antiguo Testamento se enseñó, y por eso hay que tener cuidado con el culto a los muertos, invocar los muertos, porque al final lo que aparece es un demonio imitando. Y por eso se rechaza la práctica, la hechicería. Por eso. Y para Dios es una abominación. Pero como están en pecado, la vida de pecado, están sometidos en estas cosas. Yo le puedo preguntar a usted, ¿qué es más aceptable? Voy a usar esa palabra. ¿Creer en estas cosas o creer en Dios? ¿Qué es más sabio? Creer que saliste de un guarazapo, te hiciste un simio y por eso tus comportamientos son como las bestias del campo. O creer que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. La superstición es una creencia que no tiene fundamento racional, ni mucho menos bíblica. Así de sencilla. Tanto Herodes como el pueblo habían caído en estas cosas, ajenas a la fe en Dios, y toda causa que estaban llevando una vida de pecado. Voy a aclarar cuando hablo de pecado. Pecado es rebelión contra Dios, una posición humana de rebelión contra Dios. Que eso fue lo que sucedió allá en el Edén. Fue una rebelión provocada por Satanás, que hizo, hermanos, que Adán y Eva le creyeran a Satanás y tuvieran por mentiroso a su Creador. Ese es el pecado. El pecado no es porque comieron una fruta que estaba allí. Lo que Dios les dejó, porque eran libres, pero tenían una vida moral. Entonces era necesario la prueba de la obediencia. Pueden tomar cualquier de estos árboles. Les había dado, hermanos, una selva de árboles. Solamente esto, no coman de aquí, nada más. Ni lo volteen a ver, punto. Entonces Satanás aparece, atrapa sus pensamientos y que pongan su mirada. Les redujo el mundo a un palo, hermano. Y la mayoría así tienen sus pensamientos y sus corazones reducidos a aquellos, hermanos,
que desean tenerlo y no lo tienen. Cuando tienen el mundo. Eso es lo que hizo Satanás y el pecado. Y por eso vino Jesús. El ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, a dar vida, para que tengan vida en abundancia. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de todas estas cosas que los tienen sometidos. Verso 3. Porque Herodes había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodía, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profetas. Amén. Verso 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban en él en la mesa, mandó que le diesen, hermanos, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Lo que vemos ahí, una vida inmoral, ya lo dijimos. Herodes tenía sentimientos encontrados, religiosos. Dice ahí que quería matar a Juan, pero a la vez le tenía temor, respeto. Eso lo puede ver lo puede leer más ampliado en Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6. Lo lee en su casa. Él lo tenía protegido. En la cárcel, pero lo protegía. Y lo protegía de esa mujer. Posiblemente esta mujer no se cansaba de decirle, quisiera desaparecer a Juan. Pero no lo hizo. Le escuchaba con buena gana lo que decía Juan. Le gustaba la religiosidad. Pero su vida inmoral. Había tomado la mujer de su hermano. Ahí se menciona Felipe. Tetrarca se refiere, hermanos, de que Herodes el Grande heredó a 4 de sus hijos. Y cada hijo reinaba en cierto territorio. El caso de este Herodes, ahí era pues Nazaret y unos pueblos alrededor. Estaba Felipe, el otro Herodes. Eran 4. Pero el caso aquí es, hermanos, la inmoralidad. Juan el Bautista le había señalado esa inmoralidad a Herodes por haber tomado la mujer de su hermano. Y le decía, no te es lícito tenerlo. Y si él, hermano, era religioso, ¿por qué no dejó eso? Volvemos a lo mismo. Por muy grande y poderoso que él pudo haber sido como rey y las riquezas que tenía, estaba sometido, esclavizado por el pecado. Además de ser una persona supersticiosa, su vicio aquí, la inmoralidad. Y la inmoralidad no solamente reflejado aquí, ese solo era un punto. Hacían, hermanos, fiestas donde habían orgías desencadenadas que llegaban precisamente al homosexualismo y todo eso. Prácticas, hermanos, que eran una abominación a Dios. Mucha gente cree que es libre.
Pero la maldad reina en ellos. Y la maldad los tiene esclavizados. Porque al buscar una solución, ¿qué es lo que se viene? El que está endeudado, el que lo único que puede hacer es robar un banco o vender droga. Menos trabajar. Que era lo más sensato, ¿ah? ¿Sí? Las jovencitas, en su desobediencia a sus padres, y ya reclamando derechos y todo, y no saben ni gobernar su vida, no pueden ni lavar sus ropas, quieren libertad y terminan embarazadas. El novio que tenían, que los amaba y que estaba dispuesto a morir por ella, dice: eso no es mío. Al ratito otro niño. Entonces se viene la maravillosa idea: caerle a un viejito con dinero. Un golpe de suerte. Y aparecen con promesa y rápido caen. ¿Verdad? Porque les prometen y después las desechan. Y así andan. Esa es la vida. Es decir, lo más fácil es la maldad. Hice esto, ya lo sabe el hermano, y ¿cómo decírselo? Le voy a mentir. Y armar la mentira. Esas son las inclinaciones. Vendido al pecado. Eso es vicio, vendido al pecado. Seducido es que fue vencido, sometido. ¿Qué fue lo que pasó con Eva cuando le dijo, hermanos, en la sentencia? Lo voy a buscar. Hubo una sentencia aquí. Cuando el Señor le dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Capítulo 3, verso 16, lo lee en su casa. ¿Se da cuenta ese detalle? Siempre yo les pregunto, cuando el hombre ya se porta mal con la mujer, al principio, ¿quién buscó a quién? ¿Quién rogó? ¿No es el hombre el que ruega? No. Cuando ustedes se enamoran, ¿quién anda detrás de quién? ¿No es el hombre? ¿Y no es el hombre el que anda rogando hasta se le cae la baba? Promete lo que no puede cumplir. Promete que se va a bañar diario y mentira, no se baña diario. Un ejemplo lo estoy poniendo. Pero después se enseñorean. ¿Y saben cuándo se enseñorean? Lo que leímos aquí. Después la muchacha, la que anda detrás del hombre. ¿Les ha pasado a ustedes eso? Yo sé que no van a contestar. Y por último, pues, para que se larguen, no, todavía hay dos más, verso 8, que dice, verso 8, ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El odio. La muchacha, cuando escucha la oferta de Herodes, obviamente se le disparó ¿verdad? Tesoros, la mitad del reino. ¡Wow!
Se sacó la lotería la muchacha. Sin trabajar, solamente movió como culebra el cuerpo. Y el hombre le estaba poniendo la mitad de su reino. ¡Wow! Y va donde la madre y le dice, ¿qué pido? Me ha ofrecido la mitad del reino. Me ha ofrecido joyas, tesoros. Pero lo que se esperaba que la mamá le dijera, bueno, por tu futuro, amarra bien las cosas. La mitad del reino. Pero como los reinos no son a veces muy estables, que te dé los tesoros mejor. Riquezas. Ve, muchacha. No, a la madre no le importó a su hija. Para empezar se lo metió al viejo. Hizo que danzara delante del viejo ese. Y ahora que la muchacha le había obedecido, en su venganza y odio contra el profeta, no le importó otra vez a su hija y le dice, pide en un plato la cabeza de Juan el Bautista. ¿Se da cuenta lo que hace el odio? Ahí se da en encuentro hasta la madre o la hija o el hijo, con tal de tomar venganza. No les importa a quién van a atropellar. Qué triste, ¿eh? Eso lo vemos a diario, en todo el mundo. En todo el mundo. Olvídese, eso no se da ya, hermano, en la Yunay. En todo el mundo. El pecado reina en este mundo. Satanás le dijo a Jesús, todo esto me ha sido dado, todos los reinos del mundo. Pero en tal país, en todas partes. ¿Saben a veces cómo la gente se equivoca? Cuando la gente anda de turista y visita un lugar. En todo lugar donde usted llegue, la gente es amable. Porque es un turista. ¿Qué significa un turista? ¿Qué significa un turista? ¿Dinero? No, hermano, qué bárbaro. Qué mal pensamiento. Donde usted llegue. Y los van a llevar ¿a qué lugares? Los van a llevar al barrio maldito. ¿Por qué no? ¿Por qué no un barrio así? No. Ahí no lo pueden llevar, porque va a haber una imagen fea. Y queremos que el turista se lleve una imagen bonita. A lugares turísticos, en lugares turísticos que están los vendedores con cosas, ¿cómo le llaman? ¿Cómo? Típicas, gracias, ¿verdad? Amables. Una faja que vale 50 pesos, sí, barata, $100. Con una sonrisa, ¿no? Oh, barato, $100, aquí está. Ya la otra, en vez de continuar, cierra y se va para el mar. O se va a dormir. ¿Qué le pareció a usted el país? Aquí la gente es amable, dulce. Nunca había llegado a un lugar como este, bello. La gente es amable, amorosa. ¿Y por qué no te vas a vivir ahí? Unos 6 meses por lo menos. Yo me acuerdo, yo tuve un jefe
justificaba por qué había dejado a la esposa con otra. No la había dejado, sino que tenía pues ahí a alguien emergente. Usted sabe, como un vehículo hay que tener repuestos, más cuando viaja largo. Entonces, él justificaba eso, yo me ponía en mi trabajo, hasta que una vez me meten su, ¿verdad? Porque la secretaria y los que estaban ahí, qué barbaridad, ¿por qué haces eso? Entonces me dice, mira, me dice, ¿qué opina vos? Llego a mi casa y la mujer me recibe como fiera, nunca me recibe con una sonrisa. Pero voy donde esta mujer y me recibe siempre con una sonrisa, con un jugo, con un plato, o sea que le cocinó. Y como él usaba ropa aquella que cuesta lavar, el jean, no sé si es fácil lavar o cuesta, ¿verdad? ¿Y para qué les pregunto a ustedes? Es tremendo, ¿verdad? Lavar un jean. Estamos hablando cuando lavadoras, ¿verdad? No habían máquinas, ¿verdad? Y el hombre se cambiaba 3 veces al día. Y tenía 3 hijos. ¿Qué opina vos? Entonces le digo, hace una cosa. Agarra toda tu ropa mugrosa, sucia que dejas ahí. Llévasela a la que te recibe sonriente, que te la lave, que te tenga los hijos, que te los cuide unos 15 días, ¿verdad? Y después me traes el cuento. Con el evangélico nunca se puede, se agarró un perfume y se fue. Sí, claro. Y la mujer lo pasa lavando, planchándole sus cochinadas. Además de eso, los hijos, hermanos, que armaban un gran alboroto porque no había ahí la imagen del padre en el hogar, que es necesario. ¿Y cómo pensaba recibirla? O ella que lo recibiera a él. La otra no tenía hijos ni nada, ni lavaba la ropa, solo recibía parte del sueldo. La otra no recibía el sueldo. Usted sabe que el hombre lo que hace es ir a comprar. ¿Se ha fijado en eso? Uno llevan a la mujer, ¿no? Mira qué hace falta ahí. Si hace falta llevar eso. No, eso no. Al final él decide qué llevar, ¿no? Y obviamente la bebida especial, que es vitamina para la sangre, cerveza, ron, plata y todas esas cosas. Y de lo que quede, pues llevarte 5 libras de frijoles, está muy carísimo, llevarte 2 libras. El azúcar subió, es solo 2 libras. La leche del niño, llevate la bolsita, porque hoy venden bolsitas. Vamos a ver cómo más adelante. Todo sometido. Por eso no hay felicidad. Por eso ahí, hermano, lo que hay es desencanto. Porque no pueden manejar y ni hay capacidad. El pecado lo que hace es que despoja de todo al hombre. Y lo que ha hecho Jesús en la cruz fue vestirnos a nosotros de justicia y capacitarnos. Amén. Ahora sí, la última. Verso 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. E instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey, ¿qué? Se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel.
Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. En Marcos dice que los invitados que estaban ahí eran príncipes, los principales de la ciudad, y tribunos militares, ¿verdad? Entonces, públicamente se sentía comprometido. Es decir, él mostró como rey capacidad de poderle cumplir lo que le prometió a la muchacha. Aún la mitad de mi reino. O sea, ante los presentes, usted sabe, ¿verdad? Al que tiene más gárgara, al que tiene más, ¿verdad? Y como él era el rey, entonces presentar poder, capacidad de poder dar lo que le pidiera a la muchacha. Lo que no esperaba era el odio que tenía la mujer hacia Juan. Y aconsejó a la pobre muchacha pedir que decapitaran a Juan el Bautista. Y dice claramente que se entristeció. Esa tristeza fue mostrar incapacidad de no poder hacer nada, de no poder salvar la vida de Juan el Bautista. Su propia boca lo encarceló, lo ató, lo sometió. Esa es la vida sin Dios. No hay buena dirección cuando Dios no está ahí. ¿Y saben lo más tremendo? Que el cristiano, la mayoría, se resiste a la instrucción de Dios. Porque todavía estamos en este cuerpo. Por eso la lucha espiritual es esa. Nuestro deseo carnal, las concupiscencias de nuestra carne luchan contra los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu contra los deseos de la carne. Dice que se entreponen entre sí. ¿Y cuál es ahí, hermanos, que Dios permite eso? Para que no hagáis lo que quisieres. Viene otra vez la obediencia. La obediencia. Tu fidelidad es probada a través de la obediencia. Obediencia a la palabra, a las instrucciones de Dios. Si obedeces a Dios es porque crees en Él y tienes confianza en Él y que Él no te va a fallar. Pero la mayoría no lo hace. Ah, sí, está bien, hermano, lo va a hacer. Sí, hermano, sí, claro que sí. Sí. Mentira, hace todo lo contrario. A veces cuando piden consejo, lo que quieren es que le aprueben lo que él o ella piensan. Eso es lo que andan buscando, aprobación, respaldo. Menos recibir el consejo de Dios. Lo rechazan, lo menosprecian. Estamos en la carne, dice Pablo, pero no militamos en la carne. Porque tenemos esa lucha, ese combate diario. Y que somos llamados a vencer en lo espiritual. Porque Jesús en su sacrificio nos dio la capacidad. Por eso se llama nuevo nacimiento. Restauró nuestras vidas. Cambió nuestras vidas. Y además de eso contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Y contamos con su palabra. Que decía David, es lámpara a mi pie, es lumbrera a mi camino. ¿Cómo enfrentas tú los problemas, los conflictos? Y eso te va a decir lo cerca o lo lejos
que estás de Dios. A uno de los profetas que lo envió al pueblo de Israel, le dice: ven, te enviaré a Israel y le dirás estas palabras. Él dijo: Señor, soy un niño, es decir, no tengo la capacidad. Y el Señor le dice: no digas que eres un niño, porque soy yo el que te envío. Y si te estoy enviando, te voy a dar capacidad. Y te voy a poner una frente como de pedernal. Porque al pueblo que yo te voy a enviar no te va a escuchar y te van a querer matar. ¿Quiere usted tener evidencia de un verdadero profeta y maestro? Ahí lo tiene también. Es enviado a gente que no escucha y que lo va a odiar y lo va a terminar de matar. Yo vengo en el nombre de mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibid, pero a mí me rechazáis. Y así sucedió con los profetas. Ellos abrazaban los falsos profetas. ¿Cuáles eran los falsos profetas? Les daban lo que ellos querían. Cuando llegan a pedir un consejo, mire, yo le aconsejo que lo haga así, así. Mire, hermano, yo pienso mejor de que, yo he pensado, pues, no sé qué dice usted, hacer las cosas como pienso, así, así, así. Magnífico. Más si tiene gran amor, ¿verdad? Magnífico. Claro, ¿cómo dejar ir ese amor? Entonces sale contento el hermano, pues sale contenta la hermana. Satisfacción, porque eso es lo que busca la gente. Los cristianos, por falta de tener discernimiento, porque no conoce la Escritura, cree que puede hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, y no tiene discernimiento, y por eso se extravían y creen que es espiritual, donde se sienten bien. Desde que vine a este lugar me siento bien. Aquí nadie le dice nada. Allá donde iba, así lo tenían a uno. Tus actitudes, tus acciones delatan lo cerca o lo lejos que tú estás de Dios. El llamado es, el mismo Señor lo dijo en el Antiguo Testamento: acercaos a mí, vengan. Y usted dígale: Señor, ayúdame a acercarme a ti y estaré cerca de ti. Disponga su corazón para honrar a Dios, para obedecerle. El que obedece a Dios honra a Dios. Como el padre o la madre que se siente honrado cuando sus hijos obedecen, ¿sí o no? ¿Verdad? Lo que ustedes esperan que hagan los hombres, háganlo ustedes, dijo el Señor Jesucristo. Háganlo con Dios. Si nosotros nos sentimos honrados por la obediencia de nuestros hijos, aunque posiblemente no estén de acuerdo, pero obedecen, uno se siente honrado en la obediencia. Y Dios se siente honrado cuando nosotros le obedecemos, ¿verdad? Aquí no es asunto si nos parece o no nos parece. Aquí no es asunto si queremos o no queremos. Aquí no es asunto si gusta o no gusta, ¿verdad? Si anda buscando gusto, complacencia, le anuncio, en Carretera Masaya hay un circo ahorita y parece que está una oferta de 2 por 1. Porque lo que quieren es distracción y complacencia y acomodo. Si a mí, dijo el Señor Jesucristo, me aborrecieron, también a ustedes los van a aborrecer.
y por causa de mi nombre seréis aborrecidos. Nunca fuimos llamados a buscar comodidad en las cosas del Señor. Cuando llamó a Saulo de Tarso, lo llevó a un lugar a que esperara, iba a llegar un discípulo y le iba a decir lo que tenía que hacer. Y cuando Dios le habla a aquel discípulo, Ananías, y le dice, ve que en tal lugar está Saulo de Tarso y está orando. Ve y háblale, porque a este le voy a hacer saber lo que es servirme a mí. Cuando comenzó a servir Pablo al Señor Jesucristo, en la primera estaba tirando la toalla. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando fue encarcelado, ahí le dijo al Señor, Señor, ya no puedo. Y la respuesta del Señor fue, Pablo, bástate mi gracia. Y ahí se fortaleció y entendió el mensaje del Señor. A usted hay que explicarles y tenerles paciencia. Y le vuelvo a repetir, así. Le vuelvo a repetir, así. Y se van enojando. Allá el tiempo, hermano, no dicen disculpa ni nada. ¿Para qué? Si ya sabe que, ¿verdad? Y ya llega otra vez. ¿Cómo fue que dijo, hermano? No, yo no le dije nada. No, ¿cómo no? El consejo. Es que la Biblia dice esto. ¿Entendió? Sí, entendí, pero va a ser otra cosa, de todos modos. Me complace diciendo que sí entendió. Por fin, ya me siento bien como pastor. Pero sale y hace otra cosa siempre. La pregunta sería, ¿cómo lleva su relación con Dios? ¿Y cuán lejos y cuán cerca está usted de Dios? El llamado es, la vida sin Dios es una esclavitud. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Amén. Cierra tus ojos y dile, Señor, gracias por tu consejo, por tu palabra. Muchos creyeron en el Señor Jesucristo, rindieron sus vidas a Él. Mientras el pueblo ora, todavía hay algunos que no han dado este paso de fe, de entregarse al Señor Jesucristo. Él es la fuente de vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él es el camino. Lo que tú andas buscando está en Jesús. Y hoy tienes la oportunidad de venir a los pies de Jesús, de entregarte a Él. Si hay una persona que siente esa necesidad, que ya no soporta esa vida que lleva y siente la necesidad de buscar a Dios, de entregarse al Señor Jesucristo, yo le invito en este momento, venga a los pies de Jesús. Yo sé que hay personas que necesitan dar este paso. Y sé que Dios ha hablado hoy. Lo único que tienes que hacer es hacer un acto de fe. Eso significa venir a Jesús. Eso significa aceptar a Cristo. Un acto de fe. Donde le vas a decir al Señor Jesús, yo creo que tú eres el Señor, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Y mi vida de aquí en adelante dependerá de ti, Señor. Hasta hoy he vivido
esclavizado en el pecado. Libérame, Señor. Una persona que siente esa necesidad, y aquellos que se alejaron y saben que necesitan reconciliarse con Dios, pasen aquí adelante. Vamos a orar. Gracias.